Buenas noches. Valoración, pues además de positiva por el resultado, yo creo positiva porque hemos conseguido plasmar lo que hemos trabajado toda la semana. Es una semana difícil en el sentido que es una semana muy larga porque hemos entrenado, jugamos el sábado pasado y solo dimos domingo de descanso y ya hemos desde el lunes hasta el viernes entrenando, muchas dobles sesiones. Y notaba a los chicos quizás cansados de cabeza, pero bueno, creíamos que era un partido muy importante y muy contento porque el planteamiento o la idea que teníamos entrenadores, los jugadores la han plasmado en la pista de una manera magistral, ¿no? Y además era difícil, no era fácil lo que queríamos hacer e incluso yo no tenía todas conmigo, que nos saliera bien, tan bien, ¿no? Creo que nos ha salido muy bien, creo que hemos sabido destruir sus puntos fuertes y potenciar los nuestros contra ellos. Entonces contento y felicitar a los jugadores porque de verdad este partido es un partido que ellos tenían que hacerlo muy bien y le habíamos pedido cosas difíciles, no han conseguido hacer y entonces muy contento porque habla muy bien de ellos. ¿Qué contas, chicos? No estamos haciendo porque no vivimos un partido tan cómodo, ¿no? Bueno, quizás desde la grada ha parecido cómodo. Nosotros hemos trabajado mucho y bueno, en el primer cuarto sí hemos cogido una ventaja, pero el segundo cuarto nos ganó por un punto, el tercer cuarto por un punto, ¿no? Y luego el último cuarto hemos vuelto a coger una buena ventaja. Pero nos ha costado y el nivel de concentración ha tenido que ser muy bueno. Cuando se nos veía cansados mentalmente, era cuando teníamos un pequeño bajón. Pero bueno, para nosotros no ha sido cómodo porque hemos tenido que trabajar mucho. La sensación que hemos tenido es que hemos controlado lo que queríamos, que hemos controlado el partido, pero trabajando mucho. Sin tiempo casi a disfrutar de esta victoria, señor García, ya pensando coger el avión y... Sí, mañana entrenamos, no damos libre tampoco, mañana entrenamos, el lunes entrenamos y viajamos el martes para jugar el mismo martes. Bueno, es lo que tiene Euroliga, partido entre semana y... A ver, vamos a jugar contra un gran rival, ¿no? Contra un gran equipo, contra Palma, un equipo muy diferente en su forma de jugar a Marín Pese Galego y que nos obliga a estar ya mañana trabajando, preparando ese partido, a ver qué tal sale, ¿no? Pero bueno, por lo menos que los chicos puedan disfrutar hoy y mañana por la mañana de esta victoria y nos tocará trabajar y ya mañana tener todas las ideas de partido preparadas para poder, en el entrenamiento corto que hay mañana, pero vamos a hacer un entrenamiento vendado y un entrenamiento técnico y táctico y luego el lunes pues tenemos 2 sesiones o una sesión y media para preparar un partido contra un rival de los grandes de la liga. ¿Busca la sorpresa? Bueno, siempre, ¿no? Es un viaje complicado, como decía, porque vamos en el día, entonces nos complica más. Es un rival con jugadores de muchísimo nivel, ¿no? Vivia, Cengotita, Mikel Uriz, Fonseca, Víctor Serrano, un montón de jugadores de muchísimo nivel, jugar en su campo. Bueno, vamos a intentarlo, vamos con esa ambición. Gonzalo, el juego anterior de hoy de fútbol de baloncesto fue excepcional. Bueno, creíamos que teníamos ahí una ventaja y como habéis visto desde el principio, ¿no? Desde la primera jugada, hemos querido jugar con Sar con el poste bajo, la segunda ya con Devin y ahí hemos ido todo el partido. Bueno, pensábamos que el planteamiento del partido tenía que ir por ahí, por la manera que tienen de defender y nos ha salido muy bien, ¿no? Y bueno, el claro ejemplo es que entre mis 2 5 se han fallado 2 tiros de campo, ¿no? Entonces, hoy creo que también estoy contento por eso, ¿no? Porque los jugadores exteriores, por ejemplo, Alemania metió 4 puntos y Diego 7, ¿no? Y han tirado pues uno 5 veces, los 2 5 de cada uno, ¿no? 2 jugadores para los 2 diferentes. Ellos han entendido que el partido iba por otro lado y eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que sabemos que tenemos varios focos y los entrenadores acertar y dar con la tecla de dónde es el foco en cada partido y los jugadores pues respetarlo. Y yo creo que es clave del éxito, hoy era un partido para jugar interior. Van recuperando jugadores poco a poco, ¿no? Y Zarco estuvo mejor, para quitar falta calle, ¿no? Es un poquito que hay que acabar de meter. Esto es como todo, la confianza para un jugador son los minutos de juego. Entonces, cuando nosotros estamos jugando con 10 jugadores, estamos haciendo las rotaciones largas y eso es, bueno, para nosotros es importante, ¿no?
Al final el que más ha jugado ha sido Chris, que ha jugado, no, bueno, Dimitri, que ha jugado 30 minutos, pero luego estamos en 27, 25, 20 minutos. Sarko poco a poco. Sarko tiene una cosa que nos faltaba, que hablábamos, que es el físico. Creo que ha hecho un trabajo con Dexter muy bueno, ¿no? Muy bueno. Luego nos da, pues, capacidad de salto, nos da otras cosas que no teníamos. Y bueno, pues él ha hecho lo que le pedíamos. Otro día será Hitler, ¿no? Hitler nos ha dado una victoria, que fue aquí contra Tao Castelló, que estuvo brillante. Y tendrá más partidos de esos. Hoy era un partido para él menos brillante porque el foco era en su trabajo atrás, donde no es su punto más fuerte. Pero bueno, chicos, quiero sí que deis un poco de publicidad. Un año más vuelvo a subastar una pizarra a favor de la lucha contra el cáncer. Espero, como siempre, a que pasen un poco las fechas para no solapar con actos importantes. Y bueno, la idea es, ya la subasta ha empezado, está en 350 euros, estoy muy contento. El año pasado conseguimos 600, a ver si se consigue. Y bueno, la gente que quiera subastar, que quiera entrar, son en mis redes sociales, también aparece en el club. Y el próximo sábado en el partido contra la Berry quiero hacer entrega de ella, ¿no? A ver si conseguimos entre todos, a ver, con la publicidad, superar esos 600 euros que conseguimos el año pasado, ¿no? Aquí la tenéis, diseño de pizarras MKT, un diseño muy bonito y yo creo que es algo